Bien, hermanos, estamos reunidos una vez más, a pesar de este clima, para poder estudiar la palabra de Dios y ver qué es lo que dice con respecto a la lluvia tardía en la clase que nos toca hoy. Hoy nos toca ver la clase número 20, que se titula Los tiempos de la lluvia tardía, tercera parte. Clase número 20, los tiempos de la lluvia tardía, tercera parte. Así que antes de comenzar, y como es de costumbre, hermanos, los que puedan por el espacio, nos vamos a poner de rodillas, a ver si pueden. Yo no me arrodillo acá porque estoy lejos del micrófono si me arrodillo, así que entiéndase eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos comenzando un sábado más. Danos reverencia en estas horas sagradas del sábado y te pido por favor que te quedes con nosotros. Perdona nuestros pecados, bendice a los hermanos que nos están viendo y por favor ayúdanos a estudiar tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, nos toca ver la clase número 20 que se llama Los tiempos de la lluvia tardía, tercera parte. Y así nos vamos introduciendo un poco más en el tema de la lluvia tardía y vamos comprendiendo un poquitito más en cada clase. Y en cada clase hemos ido tocando, digamos, cada una de las fiestas judías, hasta que, bueno, va a llegar el tiempo después en que voy a dar un bloque solo de las fiestas judías para que tengan un conocimiento de las principales 7 fiestas judías que se guardaban en aquellos tiempos y que ahora nosotros debemos tener en cuenta para entender el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero antes repasemos, hermanos. Vamos a Marcos 4, como es de costumbre. Marcos capítulo 4 y los versículos 26 al 29, rapidito para repasar, donde ahí vemos las 3 fases de una lluvia espiritual y las 3 fases de crecimiento de la planta. 3 fases de lluvia espiritual y 3 fases de crecimiento de la planta. Entonces, en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, continuando con el estudio, dice así: decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Después de las 3 fases del crecimiento de la planta, que tiene que ver con 3 fases de una lluvia espiritual, lo último que viene es la siega. La siega en la iglesia, hermanos, y también la siega en el tema de la vida personal del cristiano, pero ese es otro tema. Concentrémonos entonces en el tema eclesiástico que nos toca ver a nosotros. De manera que si analizamos Marcos 4:28, lo repasamos y dice lo siguiente: porque de suyo fructifica la tierra. Y noten el orden cronológico profético. Por favor, queridos hermanos, noten el orden cronológico profético. Dice lo siguiente, hermano. Dice así, hermanos, noten. Dice así: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, y noten el orden profético, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros estamos esperando como iglesia es la tercera fase de una lluvia espiritual, o sea, la tercera fase del crecimiento de la planta. La tercera y última fase del crecimiento de la planta es, queridos hermanos, que la planta se llene de fruto en la espiga, en la parte ya final. Por eso, hermanos, al analizar estas cosas,
a nosotros nos toca en esta noche introducirnos un poquito más y mañana vamos a continuar con esto. Mañana ya nos metemos más de lleno en lo que es la fiesta del Pentecostés. Hoy tenemos una introducción a la fiesta del Pentecostés y mañana continuamos con el tema de la fiesta del Pentecostés. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos acá en el pizarrón, y no es necesario que lo vean bien, si lo ven borroso ya es suficiente, no es necesario ver tan bien, por lo tanto fíjense acá, yo voy a borrar, hacemos así, hermanos, y noten lo que yo voy a mostrar en el pizarrón. Tenemos las 7 fiestas judías. La primera fiesta, ¿cuál es? Pascua. La segunda es Ácimos. La tercera es Primicias. La cuarta, Pentecostés. La quinta, Trompetas. La sexta, Día de expiación. Expiación. Y la séptima, Tabernáculos. Ahí están las 7 fiestas judías, hermanos. Y con eso ya nos vamos introduciendo básicamente en las 7 principales fiestas judías a lo largo del calendario hebreo, del año hebreo, desde el punto de vista hebreo. 7 fiestas judías: Pascua, Ácimos, Primicias, Pentecostés, Trompetas, Día de Expiación y Tabernáculos. Ahora bien, la Pascua se daba el 14 de Nisán. Ácimos, ¿cuándo se daba? ¿Cuándo se daba? El 15 de Nisán. Sí. Y Primicias, ¿cuándo se daba? El 16 de Nisán. Por ahí es importante que recuerden esto y hasta ahí nomás llegamos. No vamos a hablar más, sino solamente lo que tengamos que hablar, pero básicamente llegamos hasta acá y es suficiente que entiendan. Pascua se daba el 14 de Nisán, Ácimos el 15 de Nisán y Primicias el 16 de Nisán. 14, 15 y 16. Pascua, Ácimos y Primicias. Las 3 primeras fiestas, hermanos, se dan en el mes de Nisán, que también es llamado el mes de Abib. Nisán o Abib es lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces nosotros tenemos acá en el pizarrón las principales 7 fiestas judías. Y después, por supuesto, está la fiesta de Luna Nueva, que se daba al principio de cada mes. Todos los meses se daba Luna Nueva. Con la Luna Nueva comenzaba el mes. Pero básicamente son estas 7 fiestas judías repartidas a lo largo de todo el año, y está también la de Luna Nueva que se daba al principio de cada mes o con la cual comenzaba el mes. Por lo tanto, repasemos, hermanos, y con esto ya nos vamos introduciendo más a las fiestas judías. Tengamos en cuenta estas cosas y repasemos lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a leer, queridos hermanos, Conflicto de los Siglos, página 450 y 451. Muchos no se dan cuenta, hermanos, lo que dice acá. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño. Noten, ¿se han dado cuenta cómo fue el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día y cómo el testimonio de Jesucristo lo corrobora? Tiene en cuenta las fiestas judías, tiene en cuenta las estaciones. Noten, los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que
que era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua, era figura simbólica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Entonces, Cristo es la primicia, por lo tanto se cumplió también en la fiesta de la primicia y por lo tanto resucitó en el día de las primicias. Sí. Bien. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes, los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como lo simbolizado por la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Al tercer día. Y el tercer día era el día de las primicias. El día de la gavilla mecida que se daba al tercer día. Primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Primera de Corintios 15, 20 y Filipenses 3, 21. Hermanos, acabamos de hacer un análisis profundo de esto y mostrar que la hermana Huay, con palabras más, palabras menos, nos llena la cabeza diciendo de que todo esto se cumplió de manera exacta en las 3 primeras fiestas. Y aquí me detengo a explicar algo que es incuestionable, que no se puede rebatir. Pascua, ácimos y primicias se han cumplido no solo en cuanto al acontecimiento, sino en cuanto al tiempo y de manera exacta. 14 de Nisan, Pascua, Cristo muere. 15 de Nisan, el ácimos, Cristo el pan de vida, sin pecado, sin levadura. Sí. Día 16 de Nisan, día de las primicias o gavilla mecida, Cristo resucita. Y qué casualidad que el Pentecostés, hermanos, cuando se cumplió exacto, cuando llegó el día de Pentecostés exactamente, también descendió el Espíritu Santo de manera exacta, o sea que se cumplió todo no solo en cuanto al acontecimiento, sino en cuanto también al tiempo de manera exacta. Porque noten, Pascua, ácimos, primicias y Pentecostés se cumplieron de manera exacta, hermanos. De manera literal y exacta. Las primeras 4 fiestas se cumplieron de manera exacta. Y nosotros habíamos visto que lo que fue potencia del Espíritu Santo para los apóstoles, en realidad fue lluvia temprana para la historia eclesiástica mundial, pero fue lluvia tardía para la experiencia personal de ellos. ¿Se acuerdan? Lo que nosotros le llamamos la lluvia temprana en la era apostólica fue temprana para la dispensación histórica de la iglesia, pero fue tardía para la experiencia personal de ellos, porque la lluvia temprana, que nosotros le llamamos lluvia temprana para los apóstoles, cayó para la fecha y la estación en que cae la lluvia tardía. Por lo tanto, para la experiencia personal de ellos, ya para ellos era lluvia tardía, para ellos ya era la tercera fase de una lluvia espiritual, para ellos era la potencia del Espíritu Santo. Y ahora noten, queridos hermanos,
Por eso es que tenemos que ser cuidadosos cuando interpretemos esto y tenemos que manejarlo con pinza al tema de las fiestas judías, como van a ver cómo hoy y mañana y en la próxima clase lo vamos a manejar con pinza a esto de las fiestas judías. ¿Por qué? Porque ya hay algo que nos hace temblar. Y es que las primeras 4 fiestas se han cumplido exactamente en el día, la fecha, el mes, la estación y hasta en el año, si tenemos en cuenta la profecía de las 70 semanas y sobre todo la 70ª semana de las 70. Entonces, queridos hermanos, en el conflicto de los siglos, página 451, ahora dice: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Y si me está diciendo que se tiene que cumplir en el tiempo indicado por el ritual simbólico, significa, hermanos, que redondeadamente, básicamente, generalmente se van a cumplir en el tiempo en que se respetan las fiestas judías, en el tiempo exacto de las fiestas judías, o básicamente así redondeando. Noten, asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. De manera que, habiendo repasado lo que dice el conflicto de los siglos, página 450 y 451, vamos a darnos cuenta que si la lluvia tardía respetó la fecha de lluvia tardía para los apóstoles, lo que fue lluvia tardía para la experiencia de los apóstoles respetó el Pentecostés y los tiempos del Pentecostés, así también lo que va a ser lluvia tardía para la Iglesia Adventista del Séptimo Día respetará también los tiempos del Pentecostés. ¿Se va entendiendo, hermanos? Respetará también los tiempos del Pentecostés. Pero antes de ponernos a estudiar lo que es la fiesta del Pentecostés, tenemos que recordar algo. La lluvia temprana, hermanos, ¿cuándo caía la lluvia temprana? En otoño. ¿Se acuerdan que la lluvia temprana caía en otoño? Por eso es que la Iglesia Adventista empezó a recibir la lluvia temprana históricamente desde el 22 de octubre del año 1844 en otoño. Desde que surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comienza a recibir con ese poder del movimiento milerita y después con el poder del Espíritu en el ministerio de Elena de White, con el poder del Espíritu en el surgimiento de la Iglesia Adventista, con el poder del Espíritu que tenían los pioneros. Todo ese poder del Espíritu era lluvia temprana que ya comenzaba a recibir la Iglesia Adventista que surge históricamente en el tiempo del fin. Por lo tanto, la lluvia temprana cae en otoño, cae para el tiempo de la siembra y cae en los meses de octubre, noviembre y un poquito de diciembre, que correspondería a los meses hebreos de Tisri, Esban y Kislev. Repito, la lluvia temprana cae en otoño para la siembra y abarca los meses conocidos nuestros de octubre, noviembre y diciembre, que serían los meses hebreos de Tisri, Esban y Kislev. Ahora bien, con respecto a la lluvia tardía, hermanos, con respecto a la lluvia tardía cae en primavera. Y no se olviden de eso, porque eso hay que repasar, porque por ahí van a tener que enseñar, porque en esta serie ya empezamos a meternos mucho más en las fiestas judías. La lluvia tardía cae en primavera. Es para la cosecha. Es para la cosecha de almas, para la cosecha del grano. Y tiene que ver con los meses de mayo, junio y quizás un poquito de julio, pero mayo y junio y julio. Y tiene que ver con los meses hebreos de Sivan, Tamuz y Av. Repito,
La lluvia tardía cae en primavera, es para la cosecha, abarca los meses de mayo, junio y un poquito de julio. Podría ser por elasticidad hasta un poquito de julio. Y tiene que ver, hermanos, tiene que ver con los meses hebreos de Sivan, Tamuz y Ab. Así como suena, Ab, Ab. Sivan, Tamuz y Ab. Entonces ahí ya vamos viendo un poquito más, se va redondeando la concordancia con los meses hebreos. Por eso es que esto dura un poquito largo, hermanos, pero básicamente es para que los hermanos puedan anotar todas estas cosas. Entonces, teniendo en cuenta la estación en que caen las lluvias, ¿sí?, la lluvia temprana en otoño y la lluvia tardía en primavera, nosotros vamos a empezar a estudiar un poquito, a meternos. Hoy hacemos una introducción a la fiesta del Pentecostés, que como también se llama la fiesta de las semanas, como también se llama la fiesta de la siega. Así se le llama al Pentecostés, hermanos. Fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas, fiesta de la siega. Entonces, hoy estamos haciendo una introducción, hermanos, para que mañana, si Dios quiere, si Dios lo permite, ya nos podemos meter un poco más en el análisis de estas cosas. Entonces vamos al pizarrón, hermanos, y nosotros tenemos que está Pascua, Ácimos y Pentecostés. Perdón, Pascua, Ácimos, Primicias y Pentecostés. Esas 7 semanas o 49 días, a partir de cuando se comenzaba a contar hasta que nosotros llegamos al Pentecostés. Se empezaba a contar a partir de acá, hermanos, del 16 de Nisan, y llegábamos al Pentecostés, ¿sí?, con los 50 días. Desde el 16 de Nisan llegábamos con la fiesta de las semanas hasta el Pentecostés. Poquito más, poquito menos, básicamente ese es el concepto. Entonces, habiendo entendido ese concepto, hermanos, nosotros tenemos de que el Pentecostés aproximadamente podía caer el 6 de Sivan. Aproximadamente el Pentecostés, redondeando, aproximadamente podría caer el 6 de Sivan. Que el 6 de Sivan estaría siendo, hermanos, el 6 de Sivan estaría siendo a fines de mayo o principios de junio. A fines de mayo y principios de junio, ¿sí? Pero como algunos creen que Dios quizás se puede tardar un poco más, le apuntan más a junio, y tienen razón. ¿Saben por qué? Porque ellos por defecto, por sospecha, por miedo, saben de que Dios se tiene que basar en un proceso y no en un solo día. Nada más que ellos no se habían dado cuenta. Ellos por miedo, porque saben que la iglesia no humilla su corazón, porque saben que algunos se van a tardar en el reavivamiento y la reforma, lo hacen llegar hasta junio, pero no entienden el porqué. Y yo también voy a explicar también el porqué del periodo de la elasticidad. ¿Por qué se da ese periodo de elasticidad? ¿Y saben por qué se da el periodo de elasticidad? ¿Por qué se puede tardar? Porque, como habíamos dicho en las clases anteriores, el Pentecostés comienza a descender en un solo día, pero no cae todo en un solo día. ¿Se entiende? Les hago una pregunta. En la época apostólica, ¿toda la potencia del Espíritu Santo cayó un solo día? No. Ahora les hago otra pregunta. En la época apostólica, ¿toda la potencia del Espíritu Santo comenzó a caer en un día específico? Sí, pero no terminó en un día específico. Por eso es que no hubo un día específico en la época apostólica para el derramamiento del Espíritu. Hubo un día específico para que comience, pero no hubo un día específico para la totalidad de la iglesia. Fue un proceso para la iglesia. No hubo un día específico. Algunos lo recibían después, otros semanas después, otros meses después. Pero no había un día específico para la totalidad de la iglesia. Sí había un día específico para que comience a descender sobre algunos. Y descendió sobre los que iban a liderar y comenzar la obra.
¿Sobre quiénes descendió primero el Espíritu Santo en la época apostólica? Sobre los que iban a liderar y empezar la obra de la predicación en potencia. Sobre ellos descendió primero. Y no se olviden de ese antitipo, de ese tipo y antitipo. Porque ya después vamos a llegar más adelante al concepto que ustedes van a entender mejor. Habiendo entendido eso, hermanos, vamos a ver un poquito el tema de la fiesta del Pentecostés, hermanos. Vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21. Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21. Rapidito dice lo siguiente. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, porque las 7 fiestas judías, hermanos, son 7, hermanos, en las 7 fiestas judías hay 7 sábados ceremoniales, pero no concuerdan, ¿no? No vayan a creer que cada una de estas son los sábados, no vayan a querer hacer eso. Hay algunas de estas 7 fiestas judías que no son ni sábado del séptimo día, ni sábado ceremonial, no son nada. Así que ojo, mañana voy a explicar en cuál de estas fiestas se encuentran 7 sábados ceremoniales, que no necesariamente concuerdan con las 7 fiestas judías. Cuidado, ¿eh? Bien, ¿a qué voy, hermanos? Dice el versículo 15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado. Aquí estaba Pascua, este era sábado ceremonial, Ácimos. El siguiente día del sábado, 15 de Nisan, de Ácimos, el siguiente, ¿cuál es? Primicias. Desde aquí os habéis de contar. ¿Se va entendiendo? ¿Ven que no es sencillo estudiar las fiestas judías? Pero hay que estudiarla. Entonces dicen, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida. O sea, el día 16 había que comenzar a contar. 7 semanas cumplidas serán. O sea que hasta el Pentecostés, desde la Pascua hasta el Pentecostés, había aproximadamente 52 días más o menos. 51, 52 días básicamente, más o menos. Y noten, hermanos, el versículo 16. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Sigamos leyendo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Pero noten la calidad de estos panes, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura. En la fiesta de los panes ácimos, que duraba 7 días, ¿sabían ustedes que la fiesta de los panes ácimos comienza el 15 de Nisan y dura 7 días? Pero después en el Pentecostés, en la fiesta de los panes ácimos se comía ¿qué? Pan sin levadura. Los 7 días de los panes sin levadura. La fiesta de los panes ácimos, o también como se le llama, la fiesta de los panes sin levadura. Pero después en el Pentecostés se ofrecían 2 panes cocidos con levadura. ¿Qué significaba eso según los estudiosos? Yo todavía no lo comprobé, pero los estudiosos dicen, los 2 panes con levadura, ¿qué significa la levadura? Pecado. Al ser 2 panes era la unión ya que se presentaba a Dios del pueblo del Israel literal con el pueblo gentil que se le ofrecía a Dios. La iglesia iba a ser una que se ofrecía a Dios, compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Pecadores que se convertían y se ofrecían a Dios por medio del ministerio de Cristo. Entonces sigue diciendo, hermanos, versículo 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto y 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová.
Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación. Ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Esa es la fiesta del Pentecostés plenamente descripta. Pero sigamos estudiando. Deuteronomio capítulo 16. Veamos qué dice en otra parte. Deuteronomio capítulo 16. Ustedes querían estudiar las fiestas judías. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 12 y versículo 16. Leemos primeramente los versículos 9 al 12. ¿Qué dice? 7 semanas te contarás desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. O sea, el día 16 de Nisan, porque ahí se ofrecían las primeras primicias de la gavilla. Ahí se cortaba la primera primicia de las gavillas. Entonces dice, 7 semanas te contarás. Desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. Y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios. De la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere o hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Versículo 16. Versículo 16. 3 veces cada 1 año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, o sea Pentecostés, y en la solemnidad de las cabañas o tabernáculos, y no parecerá vacío delante de Jehová tu Dios. Entonces, aquí te muestra las 3 principales fiestas, pero estamos estudiando el Pentecostés. Y te dice cómo era el Pentecostés, que era la fiesta de las semanas, cuándo empezaba, cuándo terminaba, cuántas semanas se contaban. Esa es la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés se celebraba la cosecha del trigo. ¿Sí? Sigamos leyendo, queridos hermanos, porque estamos viendo mucha Biblia para que ustedes puedan ver estos conceptos. Éxodo capítulo 23. Vamos a Éxodo capítulo 23. En Éxodo capítulo 23 dice el versículo 14 al 16. Éxodo 23, 14 al 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces en el año. Aquí se está refiriendo, hermanos, a las principales fiestas de aquellas 7. Eran las 3 más principales. ¿Sí? Dice el versículo número 15. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. En el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Versículo 16. También la fiesta de la siega. Esta fiesta de la siega, hermanos, es la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. ¿Sí? También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo.
y la fiesta de la cosecha. Esta es otra fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta es anoten bien porque se van a confundir si no anotan. La fiesta de la cosecha, es la otra cosecha, la de los tabernáculos, que después vamos a estudiar. Y la fiesta de la cosecha o de tabernáculos a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Entonces básicamente estamos viendo lo que se habla del Pentecostés. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 22. En Éxodo capítulo 34, versículo 22, dice lo siguiente. Dice así: y te harás la fiesta de las semanas. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la cosecha, y dice, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Esa ya es tabernáculos. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, vamos a Hechos 20, 16. Hechos capítulo 20, versículo 16. En el libro de los Hechos de los Apóstoles quiero aclarar algo. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 16, dice lo siguiente: porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí nos muestra que el día de Pentecostés y la fiesta de las cabañas se celebraba en un solo día, cuando llegaba ese día, que era el día de Pentecostés. Por eso es que es un solo día, y en ese solo día tenía que comenzar el descenso de la potencia del Espíritu Santo. Es un solo día específico para que comience un proceso de descenso del Espíritu Santo que es complejo, pero no es un solo día específico para que descienda todo y digamos, ya está, ya hemos solucionado el problema, ya sabemos cuándo se cumple, ya sabemos cuándo desciende, lo reciben todo y ya está. ¿Se va entendiendo, hermanos? Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hermanos, el día de Pentecostés es uno solo, pero no era uno solo para que descienda el Espíritu, todo el Espíritu, en todos los cristianos, en toda la iglesia de una sola vez, sino para que comience un proceso complejo que nadie podía gobernarlo. ¿Se acuerdan que si nos remitimos a la iglesia apostólica, no podían gobernar el descenso del Espíritu Santo? Unos tuvieron que prepararse para recibirlo, los que iban a comenzar la obra. Otros los recibían solo por imposición de las manos de los apóstoles. Otros los recibían cuando se les terminaba de completar el mensaje del Evangelio. Otros los recibían, bien estaban escuchando el sermón, estaban escuchando nomás y ¡pum!, el Espíritu Santo caía porque Él es dueño y ya está. O sea que era un proceso complejo que nadie lo podía manejar, el hombre no lo podía manejar, ni lo podía dilucidar o dirigir como Él quiere. Y así como fue el proceso de la iglesia apostólica, así también va a ser el proceso en la iglesia adventista cuando comience, hermanos. Entonces, hermanos queridos, entonces aquí tenemos, noten, tenemos cuando comienza y tenemos cuando termina la fiesta de la semana, porque la fiesta de la semana era un proceso de semanas, pero tenía un comienzo y tenía un fin. Vamos a ver cuándo comenzaba. Disculpen que hagamos este estudio un poco reiterativo y de caer en la redundancia, pero es muy importante. Repasemos entonces cuándo comienza.
¿Cuándo comienza? Deuteronomio 16:9. Vamos a Deuteronomio 16:9. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, vemos cuándo comienza. Y dice así: 7 semanas te contarás, desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. ¿Se dan cuenta cuándo comienza? Repito, 7 semanas te contarás, desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. Entonces, ¿cuándo comenzaba eso? El día 16 de Nisan, que es el día de las fiestas de las primicias o gavilla mecida. Sigamos confirmando. Levítico 23:15. Levítico 23:15. En Levítico capítulo 23, versículo 15, solamente haciendo hincapié en ese versículo, dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, que era el comienzo de los ácimos, desde el día en que ofreciste, o sea, pasado el siguiente día del sábado, o sea, el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. ¿Y cuándo se ofrecía el homer de la ofrenda mecida? El 16 de Nisan, que era el día de la fiesta de las primicias. Entonces se comienza a contar desde el día 16 de Nisan. ¿Se dan cuenta? Sigamos viendo. Números 28-26. Números capítulo 28. Ahí también hace otra referencia, un poco ambigua, pero la ponemos. En Números 28-26 dice: además, el día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas. Porque ¿qué se comenzaba a contar después del 16 de Nisan? A partir del día 16 de Nisan se comenzaba a contar la fiesta de las semanas. 7 semanas en vuestras semanas. Por eso dice clarito: además, el día de las primicias, el día 16 de Nisan, cuando ofrecisteis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, porque a partir de ahí se comenzaban a contar las 7 semanas. Tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Vamos a Éxodo 34:22. Vamos a Éxodo 34:22. En Éxodo capítulo 34, versículo 22, dice lo siguiente: y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Aquí comenzaba el 16 de Nisan. A los principios de la siega. Los principios de la siega. ¿Se va entendiendo, hermanos? Sí. Bien. ¿Cuándo termina, hermanos? Finalizaba al fin de la temporada de cosecha, cuando ya viene la cosecha del trigo. Aquí hay una confusión, hermanos. Este versículo se aplica a cuando estaría terminando, porque también se le llama acá al Pentecostés el día de la fiesta de las semanas, porque ya han transcurrido las semanas y llega el día de la fiesta de las semanas. Para que no se entienda mal, hermanos, porque hay una confusión y la hermana Juay no lo aclara bien, y si no me van a entender mal. Acá, hermanos, el 16 de Nisan, porque si no, no se está entendiendo bien, y los hermanos que me están escuchando, que saben de las fiestas judías, van a creer que yo no sé el tema o que ustedes no lo saben, pero vamos a aclararlo bien. Acá, la gavilla, en realidad, lo que se ofrecía, hermanos, es la gavilla mecida de cebada, no de trigo. Aquí es la gavilla mecida de cebada. Ahí comenzaba la cosecha de la cebada. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y acá en Pentecostés comenzaba la cosecha del trigo. ¿Saben por qué les enseño esto, hermano? Porque la Biblia, como yo estoy leyendo en un idioma antiguo, cuesta entenderla.
y en cualquier idioma cuesta entenderla, sino que hay que entrar a dilucidar bien las cosas. Entonces yo ya le doy a ustedes masticadito. Al principio de la siega comenzaba la segada, y cuando llegaba el Pentecostés era la cosecha del trigo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces vamos a ver ahora cuándo termina. Vamos a ver cuándo termina. Entonces vamos a Levítico 23, versículo 17 y 18. Levítico 23, versículo 17 y 18 dice así: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que dicen los versículos 17 y 18 era el ritual que se cumplía cuando llegaba ese día de la finalización del día de Pentecostés, que ahora yo les voy a complementar con lo que dice el comentario bíblico adventista para que lleguen al cálculo mejor y entiendan cómo termina y en qué día termina. Entonces leo comentario bíblico tomo 1, página 819. Comentario bíblico adventista tomo 1, página 819. Entonces dice así, hermanos, en el comentario bíblico adventista tomo 1, página 819, dice lo siguiente, hermanos. Esta fiesta tenía lugar los 50 días, ¿no? Esta fiesta tenía lugar en el 50º día después de la presentación de la gavilla mecida. Repito, lo dice el comentario. Esta fiesta, la del Pentecostés, tenía lugar en el 50º día después de la presentación de la gavilla mecida, el 16 del mes de Abib o Nisán. Es decir, en el 6º día del tercer mes. ¿Y el tercer mes cuál era? Sivan. Entonces aquí te está diciendo aproximadamente en el 6º día del tercer mes, o sea, el 6 de Sivan, a fines de mayo o principios de junio. ¿Se van dando cuenta, queridos hermanos? Sí. Esta fiesta era conocida como la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega, como dice Éxodo 34, 22. En tiempos del Nuevo Testamento se la conocía por el nombre de Pentecostés, palabra derivada del vocablo griego que significa 50. Así como la gavilla mecida era presentada al comienzo de la cosecha, antes de que se pudiera usar cualquier parte de ella, así en el Pentecostés marcaba el fin de la temporada de la cosecha, aunque podía quedar todavía algún cereal por cosechar en los lugares más elevados de las montañas. En esta fiesta se reconocía con júbilo que Israel dependía de Dios, el dador de toda buena dádiva, etc. En esta ocasión no se presentaba una gavilla, sino 2 panes para ofrenda mecida, de flor de harina, cocidos con levadura, juntamente con 7 corderos, un becerro y 2 carneros, como dice Levítico 23, 17 y 18, que lo acabamos de leer. Esto se acompañaba con un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos como ofrenda de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la celebración de la Pascua, dice,
no debía consumirse ninguna levadura, ni se debía encontrar en las casas del pueblo. En el día de Pentecostés se presentaban 2 panes cocidos con levadura. La gavilla mecida representaba a Cristo, las primicias. Él no tuvo pecado. Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Así como los panes eran ofrecidos 50 días después de la gavilla mecida, así también transcurrieron 50 días entre la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 2, 1 al 4. ¿Que lo lea de nuevo? Sí. Bueno. Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Así como los panes eran ofrecidos 50 días después de la gavilla mecida, así también transcurrieron 50 días entre la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 2, 1 al 4. Cristo pasó en la tierra 40 de esos días instruyendo y ayudando a sus discípulos, como dice Hechos 1, 3. Luego ascendió y durante 10 días los 11 discípulos continuaron en oración y súplicas hasta que llegó el día de Pentecostés. En ese día recibieron la plenitud del Espíritu, como dice Hechos 1:8 y Hechos 2:4. En Pentecostés, la labor de los discípulos se sumó a la de Cristo y el resultado fue glorioso para el reino del cielo. Estos 10 días fueron importantes para la iglesia en la tierra. También fueron importantes en el cielo. Cuando Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Aquellos cuyos sepulcros fueron abiertos en el momento cuando Cristo murió y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, ascendieron con Él al cielo y fueron entonces presentados ante el Padre como una especie de primicias de la resurrección, como dice Mateo 27, 52 y 53. Entonces, queridos hermanos, aquí nos dice básicamente lo que significó el Pentecostés. Ven cómo ahora entendemos un poquito mejor el tema del Pentecostés y cómo se cumplió aproximadamente el 6º día del tercer mes, que sería el 6 de Sivan. Nos vamos metiendo un poquito más en las fiestas judías y por lo menos entre hoy y la clase de mañana vamos a entender un poquito más lo que significa el Pentecostés. Si yo leo ahora, por ejemplo, la página 639, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 639, dice, hermanos, lo siguiente: debían contarse 50 días desde el día cuando se ofrecía la gavilla mecida. El 50º día era llamado la fiesta de las semanas, como yo les había dicho hace rato. El 50º día era llamado la fiesta de las semanas porque 7 semanas completas los separaban de la Pascua. En los tiempos del Nuevo Testamento fue llamado Pentecostés, de una palabra griega que significa 50. Esta fiesta se celebraba en la última parte de nuestro mes de mayo o a principios de junio, el tiempo de la cosecha de primavera. Entonces sigue diciendo, para expresar gratitud por los cereales, 2 hogazas cocinadas con levadura eran presentadas delante de Dios, como dice Levítico 23:17. Era una ocasión de gozo, como dice Deuteronomio 16, 9 al 11. La tradición judía relacionaba la fiesta con la promulgación de la ley que ocurrió unos 50 días después de la salida de Egipto. ¿Sabían eso? Bueno, ya después vamos a ver que los reavivamientos que se daban en el Antiguo Testamento, la promulgación que se dio en el monte Sinaí fue en Pentecostés. Y los reavivamientos siempre se dan, casi la mayoría, para Pentecostés, para esa zona de tiempo, para ese espacio, para esa dimensión, para ese tiempo, para Pentecostés.
Pero eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante, queridos hermanos. Y por lo tanto, uno de los propósitos del Pentecostés era conmemorar la promulgación de la ley. Y qué casualidad que ese día la ley fue escrita en los corazones de los discípulos. Para los cristianos de los tiempos apostólicos también conmemoraba la dádiva del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando la iglesia naciente cosechó los primeros frutos del Evangelio. Entonces, hermanos, eso es lo que dice el comentario bíblico, tomo 1, página 639. Y con eso, más o menos, hemos hecho una introducción a lo que sería la fiesta del Pentecostés, hermanos. Teniendo en cuenta, hermanos, que la fiesta del Pentecostés comenzaba a contarse el día 16 de Nisan o 16 de Aviv, como se le llama, que era cuando se cosechaba la cebada, se comenzaba a cosechar la cebada y llegábamos a la fiesta del Pentecostés cuando se celebra, hermanos, o cuando comienza la cosecha del trigo. Cuando comienza la cosecha del trigo. Primero cebada, después el trigo. Y había aproximadamente 50 días desde el 16 de Nisan hasta el Pentecostés, que caía aproximadamente el 6º día del tercer mes, que sería el 6 de Sivan. Así, más o menos a grandes rasgos, hermanos, podemos entender la famosa fiesta de las semanas, o fiesta de Pentecostés, o fiesta de la siega, donde hay que tener en cuenta el tema de la cebada primero y el tema del trigo después. Que yo me estoy frenando por hablar, porque sé que Agata han logrado comprender esto. Agata lo están logrando comprender, por eso me freno y no quiero hablar. Después van a ver cómo pareciera ser que la cebada y el trigo son dos tipos de salvos, dos tipos de cristianos. Y después vamos a ver las otras cosechas que ustedes no conocen, que son las uvas y las aceitunas. Que después falta la cosecha de las uvas y las aceitunas, que posiblemente podrían representar dos tipos de perdidos, que es la cosecha de los perdidos. Pero eso lo vamos a ver. Yo no quiero hablar, porque si no, si entramos a ver eso, hermanos, ya me estaría adelantando. Pero básicamente hemos visto lo que es la fiesta del Pentecostés. 50 días, 7 semanas, ¿sí? Más un día más, tendríamos 50 días hasta el Pentecostés o día quincuagésimo, que básicamente podría caer, quizás caiga en el 6 de Sivan. Pero hermanos, detengámonos un poco a meditar en esto. Yo les di ahora todos estos datos rápidos, sin detenerme a explicar mucho, porque quería dejar sentado el fundamento de dónde sacamos nosotros la fiesta del Pentecostés, a dónde está esa famosa fiesta de las semanas o 7 semanas. Entonces yo soy muy técnico y me remito a lo escrito. Ustedes pueden después meditar, reflexionar, pensar, buscarle más significado. Yo le doy lo básico, le doy la base. Ustedes tienen que dedicarse, por supuesto, a investigar más. Por eso es que estas clases son un poco largas. Siempre duran más de 1 hora. A veces llegamos hasta 2 horas. Pero aquí vamos entendiendo, hermanos, como lo hemos visto en todas las clases anteriores, que la potencia del Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica, en la primera centuria, no descendió en un solo día para toda la Iglesia, sino que para toda la Iglesia fue un proceso complejo que el hombre no podía gobernar ni dirigir a su antojo, sino que el Espíritu Santo gobernaba la Iglesia. El hombre no gobernaba al Espíritu, sino que el Espíritu gobernaba la Iglesia. Y el Espíritu se manifestaba como Él quería. Por lo tanto, quedando bien en claro en todas estas clases el tema de que el descenso del Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica fue un proceso complejo, también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando comience a ser derramado el Espíritu Santo, será también en un proceso complejo que el hombre no podrá gobernar,
que el hombre no podrá dirigir. Entonces ahí comenzarán los problemas y dirán los dirigentes soberbios, los dirigentes orgullosos, los dirigentes malos: ¿cómo puede ser que acá la hermanita recibe el Espíritu Santo si yo no lo entiendo, si yo no lo puedo gobernar, si no cae cuando yo quiero, si no cae cuando yo entiendo o como yo creía? ¿Y cómo lo recibe ella y yo no? ¿Por qué no me hace caso a lo que yo le digo? ¿O por qué no me hace caso a lo que yo le digo? ¿Y por qué estos hermanos que tienen el Espíritu Santo no nos obedecen a nosotros? El descenso del Espíritu Santo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día será un proceso complejo que el hombre no podrá dirigir. Y comenzarán los problemas, porque claro, va a estar la sección conservadora, la gente conservadora, los líderes conservadores y formalistas. Entonces ellos dirán: ¿cómo puede ser que nosotros, que hemos estado tanto tiempo en la obra, no conozcamos la manifestación del Espíritu? ¿Qué se creen estos? Y lo que ellos no saben es que el descenso de la potencia del Espíritu Santo es un proceso complejo que lo maneja el Espíritu, y en donde se respeta las fiestas judías y se respetará la estación de Pentecostés. Ahora, ¿qué vamos a ver en la clase de mañana? ¿Descenderá el Espíritu Santo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el tiempo del fin exactamente el día de Pentecostés? ¿O no? Mañana vamos a tratar con pinzas ese asunto, pero yo quiero ahora decirles algo. Como el descenso del Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo para la Iglesia Adventista va a ser un proceso, yo creo que va a ser antitípico del tipo de la Iglesia Apostólica. Yo creo, hermanos, que posiblemente se dé que el descenso del Espíritu Santo, según la ley del tipo y del antitipo, lo van a comenzar a recibir primero los líderes y los que van a dirigir la iglesia y los que van a comenzar la obra poderosa del ángel del capítulo 18 de Apocalipsis. O sea que el antitipo va a cumplir el tipo. Así como fue en la época apostólica, también será ahora. O sea, primero van a recibir el Espíritu Santo los escogidos, los que se han preparado, los que van a ser líderes, los que van a dirigir la iglesia, los que van a llevar adelante la obra y los que la van a comenzar a la obra con la potencia. Todavía no ha comenzado la obra de predicación del Evangelio con potencia. Desde que surgió la Iglesia Adventista en el año 1844, ha comenzado la obra, pero con lluvia temprana, no con potencia plena. La pregunta es: ¿cuándo va a comenzar la predicación del Evangelio con potencia plena? Entonces ahora entienden ustedes quiénes posiblemente, cumpliendo la ley del tipo y del antitipo, quiénes van a recibir primero. Esos van a ser los que van a ser líderes de la iglesia en el tiempo del fin. Los escogidos, hombres y mujeres. Cuando nosotros nos remitimos a la iglesia apostólica, vemos que los que estaban en el aposento alto no eran cualquiera. ¿Saben quiénes eran? Los apóstoles, la familia de los apóstoles, la Virgen María, las muy allegadas íntimamente a la Virgen María, y otros cristianos muy devotos de Cristo escogidos, que son los que después, a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas de Pablo, le llaman hermanos antiguos, que eran insignes entre los apóstoles. Esos no eran cualquiera, eran muy devotos, muy consagrados, muy allegados a Cristo y a los apóstoles. De manera que, cumpliendo la ley del tipo y del antitipo, y eso lo vamos a ver más adelante, posiblemente, hermanos, los que comiencen a recibir la lluvia tardía son los que se están súper consagrando, los que van a ser líderes, hombres y mujeres escogidos, que desde ya se están preparando y están escuchando los consejos de Cristo, los que van a liderar la obra y los que la van a comenzar y los que la van a dirigir, porque se tiene que cumplir el tipo con el antitipo.
llevar a cabo lo que el Espíritu mande. Los que van a llevar a cabo lo que el capo Espíritu Santo diga, lo que el jefe Espíritu Santo diga, lo que Dios Espíritu Santo diga, lo que el Señor Espíritu Santo diga. Porque nuestro jefe es el Espíritu. Acá en la tierra, hermanos, el jefe de la iglesia es el representante de Cristo. ¿Y quién es el representante de Cristo? La tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y ahí les gustó, ¿no? La tercera persona de la deidad, el bellísimo Espíritu Santo, que es capaz de sellar y perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. Pero hermanos, ¿sabían ustedes, y ya lo hemos hablado en las clases pasadas, que el reavivamiento y reforma eclesiástico a nivel mundial va a comenzar cuando se dé la ley dominical? Pero resulta que cuando se da la ley dominical comienzan dos cosas, hermanos. Comienza el reavivamiento y la reforma, y comienza el zarandeo final de la iglesia, el zarandeo dominical. O sea que en el reavivamiento y la reforma son poquitos los que se van a reavivar y reformar para recibir la lluvia tardía, de manera que cumpliendo con la ley del tipo y del antitipo, al igual que en la iglesia apostólica fueron poquitos los que recibieron la potencia del Espíritu Santo, o sea solo 120, así también en la iglesia adventista del séptimo día, en el tiempo del fin, serán poquitos los que recibirán la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque cuando se da la ley dominical, comienza el reavivamiento y la reforma, pero también comienza el zarandeo dominical que elimina a la mayoría de la iglesia. Y por lo tanto llegan pocos a recibir la lluvia tardía. Son los escogidos de Dios. Y dentro de esos pocos, los que van a liderar son aún más pocos todavía. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando yo les decía que cuando salga la ley dominical, los cómodos, los cremosos, los vanidosos, los orgullosos, los cosmopolitan, los mundanos, los que pierden el tiempo en banalidades y vanidades, no van a recibir la lluvia tardía? ¿Sabían ustedes que los cristianos cómodos, esos que no les gusta tener problema con nadie, que no les gusta tener problema con nadie, esos no van a recibir la lluvia tardía? Y sacan como pretexto, bueno, lo que pasa es que a mí me cuesta. Yo te voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que me ha dejado impactado, que ha corroborado lo que yo les vengo enseñando a ustedes todo este tiempo. Todos esos que no quieren tener problema con nadie, no van a recibir la lluvia tardía. Los que no quieren tener problema ni adentro de la iglesia ni afuera de la iglesia. Porque ustedes saben bien, hermanos, que hoy en día, para no tener problemas en la iglesia, la única solución es pasársela haciendo sociales y saliendo a comer, pareciera ser. La única manera de que no tengamos problemas es que vivamos en cumpleaños, en fiestas, en salidas, en reuniones sociales, y así ya van a ver que no tienen problema con nadie. Si tú te dedicas solamente a hacer reuniones sociales, es clarito que no vas a tener problemas con nadie, porque te has decidido en esas reuniones sociales a llevarte bien con todo el mundo y a no tener problema con nadie. Pero yo te voy a leer una cita, hermanos, que te dice claramente quiénes en la ley dominical no soportarán la prueba y qué pasará y qué harán. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, páginas 286 y 287. Ya vamos terminando, hermanos, pero por favor, esta última parte quiero que presten atención. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, páginas 286 y 287. Por favor, ya termino. Pero no sé cómo decirles, hermano, no se puede terminar esta clase sin leer esto. Ya vamos más de una hora, hermanos. Y no se puede terminar la clase sin leer esto. Hermanos,
no me hagan caso a mí, no me sigan a mí, no me miren a mí, no me lleven el apunte a mí. Es el deber de ustedes ir y corroborar en su contexto y en su comparación de texto todo lo que yo estoy diciendo. Yo no quiero que nadie me siga ni me lleve el apunte, hermanos. Mi única función es sembrar. Ustedes irán y corroborarán si lo que yo digo es verdad o no. Ay de aquel que siga a un hombre, ay de aquel que me siga a mí. Yo no quiero que nadie me siga. Y ojo, ¿no? Ojo con admirar al predicador. Nadie tiene que admirar al predicador. El predicador es un instrumento defectuoso que lo único que hace es comunicar el evangelio. No tan solamente en el mensaje de esperanza, sino también en el mensaje de instrucción, doctrina y reprensión. Así que no me lleven el apunte a mí. Yo quiero que ustedes vayan a sus casas y corroboren solitos, orando, si esto es verdad o no, porque está escrito acá. Está escrito acá, hermanos. Dice así, presten atención, ¿no? Mucho del llamado cristianismo pasa como ortodoxia genuina y fiel. ¿No les ha pasado a ustedes que en la iglesia vemos cristianos que parecen súper señores, súper académicos y con la autoridad, y parecen con un cristianismo incuestionable y parecen señores cristianos? Y ven mujeres que parecen señoras cristianas y uno dice, pero qué rectitud que aparenta. Y dice, oh, qué señor que parece cuando lo vemos. Pero noten, mucho del llamado cristianismo pasa como ortodoxia genuina y fiel. Parece genuina y fiel. Pero esto se debe a que los que dicen profesarlo no tienen una persecución que sufrir por causa de la verdad. Aquí se pone grave y fuerte la cosa, presten atención. Pero esto se debe a que los que dicen profesarlo no tienen una persecución que sufrir por causa de la verdad. Claro, están cómodos en la iglesia, quizás con el cargo en la iglesia, y como no sufren un apaleamiento por parte de sus persecutores, está todo bien, porque nunca lo agarraron a palos, ni a golpes, ni a chirlos, ni lo revolcaron, ni lo ramearon por el piso, ni lo tiraron desnudo al piso para manguerearlo y pegarle con cosas, como hacían algo similar allá, al principio de la era cristiana. Pero noten, cuando llegue el día en que se invalide la ley, se le va redondeando el círculo y va redondeando un círculo perfecto, hermanos. Cuando llegue el día en que se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por fieras pruebas, a que serán sometidos todos los que moran en la tierra, una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos prestarán oídos a espíritus engañadores y se convertirán en pérfidos y traicionarán sagradas verdades. Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. ¿Cómo? ¿He leído mal o bien? Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. ¿Tú creías que los peores perseguidores van a ser los de afuera? ¿Quiénes van a ser los peores perseguidores? Todos esos conservadores que eran de trajecito nomás, de corbatita nomás, pero que no se bancaban una persecución, que no se aguantaban una persecución, que solamente vivían cómodos para gobernar la iglesia a su antojo. Porque en cada iglesia local y en toda la iglesia mundial pasa que hay cristianos del linaje de Diótrefes que hacen lo que quieren en la iglesia. En cada iglesia local y a nivel de la iglesia mundial. Y noten, hermanos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y muchos prestarán atención a espíritus engañadores. Y presten atención cómo voy terminando esta cita, queridos hermanos en la fe.
los que se han sustentado con la carne y la sangre del Hijo de Dios, o sea, su santa palabra. ¿Cómo? Los que se han sustentado con la carne y la sangre del Hijo de Dios, o sea, su santa palabra, serán fortalecidos, arraigados y fundamentados en la fe. Dispondrán de evidencias crecientes para apreciar y obedecer palabra de Dios, la palabra de Dios. Dirán con David: han invalidado tu ley, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Pero aquí viene la parte que a mí me hace parar los pocos pelos que tengo, hermanos. Noten. Aquí viene la frutilla del postre. ¿Y qué dice la frutilla del postre? Por favor, presten atención. Mientras otros, dice así, mientras otros los consideren como escoria, ellos se levantarán para defender la fe. Se levantarán para defender la fe. Y noten, todos los que tienen en cuenta su conveniencia, su placer, su beneficio, no soportarán la prueba. ¿Y te viene alguien a la memoria? Pues puede ser pura casualidad. Repito la cita. Todos los que tienen en cuenta su conveniencia, su placer, su beneficio, no soportarán la prueba de la ley dominical. Si yo pienso en mi conveniencia, si tú, hermanos, piensas en tu conveniencia, en todo lo que te conviene dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, si tú piensas solamente en satisfacer tus placeres dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, si tú estás pensando en tu propio beneficio adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no soportarán la prueba. Los cómodos y cremosos no soportan la prueba, hermanos. Por eso, queridos hermanos, yo vuelvo a repetir esta cita. Todos los que tienen en cuenta su conveniencia, su placer, su beneficio, no soportarán la prueba. Ahora entienden quiénes son los que no van a soportar la prueba de la ley dominical. Todos los que están pensando en sus conveniencias, sus placeres, sus beneficios, no soportarán la prueba y se terminarán transformando en nuestros peores perseguidores porque han vivido en conveniencias, placeres y beneficios dentro de la iglesia. Y si esto no significa lo que está queriendo decir, pues entonces, ¿qué significa? No, yo busco mi beneficio. No, yo busco lo que me conviene. No, yo busco mi placer. Entonces no soportaré la prueba. Aquí te dice clarito, quienes dentro de la iglesia adventista del séptimo día soportarán la prueba y quienes no. Por eso, hermanos, cuando salga la ley dominical y comience paralelamente tanto el reavivamiento y la reforma, como el zarandeo final de la iglesia, aquí te dice quiénes soportarán la prueba y quiénes no. Los que pierden el tiempo en vanidades y banalidades no soportarán la prueba. ¿Y saben por qué? Porque ya se ve que no soportan la prueba del carácter. Hoy no están soportando la prueba del carácter. En vez de ir subiendo el camino de la santificación, se cumple lo que dice Pablo en Romanos: a una se hicieron inútiles. Cada vez se van volviendo más inútiles en vez de volverse cada vez más útiles. Y ustedes saben que en la Biblia se habla del siervo útil y del siervo inútil. Hay gente que cada día, en vez de ir creciendo más en el desarrollo del carácter, en conocimiento, en madurez, en estructura, se vuelve cada día más inútil, más vano, más necio, más tonto, más inútil, más fatuo, más ignorante, más vulgar.
más de lo peor, hermanos. Están los que suben la escalera y están los que bajan la escalera. La pregunta es, ¿cada día me estoy volviendo más útil o más inútil? ¿Soy una bendición edificante para los demás o soy una persona que soy una maldición para los demás y solamente hago perder el tiempo a aquel con el cual me relaciono? ¿Edifico a los demás o hago perder el tiempo a los demás? ¿Edifico a los demás o solamente soy una carga para los demás? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Nos estamos haciendo útiles o inútiles? Dice Pablo, y vamos a leerlo en Efesios, hermanos. En Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios. En Efesios capítulo 5, hermanos, versículo 15 al 17. Y este es un texto que todo cristiano que lo memoriza, lo entiende y trata de aplicarlo a su vida, nunca vivirá vanamente, vanidosamente. Noten. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como tontos, no anden como tontos, no anden como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días no son buenos, hermanos, son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, queridos hermanos, puede ser que sea duro o agresivo lo que estoy diciendo. Y sí, puede ser. Pero no quiero mentir. No quiero mentir. ¿Es agresivo lo que estoy diciendo? Sí. ¿Es chocante lo que estoy diciendo? Sí. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Sí. Y tiene que ser así, hermanos. Porque si yo vengo y te doy rosas, a todo el mundo le gusta que le den rosas, pero yo quiero que tú tengas la salvación y la santificación de Cristo y no otra cosa. Y Pablo también es un poco duro cuando dice las cosas y sin embargo las dice. Entonces yo me remito a lo que dicen los apóstoles y profetas. Queridos hermanos, en esta clase de hoy recién hemos ingresado al Pentecostés. Mañana vamos a ver un poquito más del Pentecostés en este bloque que estamos estudiando. Pero ya en esta noche Dios nos ha mostrado quiénes son los que no van a soportar la prueba cuando comience paralelamente el reavivamiento y la reforma y el zarandeo final. Y es precisamente en ese proceso de reavivamiento y reforma y de zarandeo dominical donde va cayendo el Espíritu Santo en diferentes tiempos y maneras como un proceso complejo. Y ahí era lo que quería llegar. Así que hermanos, ¿qué les parece si terminamos, los que puedan por el espacio, nos ponemos de rodillas para poder orar a Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque a pesar de que estamos cansados, hemos podido dedicar tiempo para estudiar con ganas y fervor tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, impártenos la justicia de Cristo, Señor, y te pedimos por los miles de hermanos que nos puedan estar viendo en directo o en diferido, escuchándonos en directo o en diferido, que ellos, Señor, tú los puedas bendecir y comenzar a despertarlos con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo dejo en tus manos. Perdóname, Señor, porque yo soy defectuoso y te pido por favor que todos los defectos que tenga tú me ayudes a ir cambiándolos. Señor, yo no soy nada. Tú lo sabes, Padre. Ni me creo nada, pero sí te pido, Señor, que me ayudes a crecer en Cristo, como también a mis hermanos que participan de esta oración. Sabemos que Cristo es todo para nosotros y te pedimos que ese concepto nunca se borre de nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén.